Los kurdos son la minoría étnica sin estado propio más importante del Medio Oriente, cuya población se estima en más de 30 millones de personas. Su origen se remonta al año 2500 a.C., cuando los kurdos se asentaron en un territorio al suroeste de Asia, al que dominaron desde el año 612 a.C. hasta su anexión por el Imperio Persa en el año 6 a.C. Con las posteriores invasiones árabes musulmanas, los kurdos terminaron convirtiéndose al Islam, pero sin perder su lengua e identidad distintiva, a pesar de que fueron divididos en numerosos principados que serían disputados durante mucho tiempo por el Imperio Otomano y el Persa. Los kurdos se establecieron en una región mayoritariamente montañosa, a la que nombraron Kurdistán, situada entre Turquía, Irak, Irán, Siria y Armenia, con un área total de casi 392.000 kilómetros cuadrados. Tras la Primera Guerra Mundial, los kurdos lograron por medio del Tratado de Sèvres el reconocimiento de la independencia de su país, pero este acuerdo internacional nunca se ratificó y fue sustituido por el Tratado de Lausana, que repartió el territorio otomano entre los actuales estados entre los que se encuentra dividido. Con el inicio de la Guerra Civil Siria, en 2011, los kurdos se erigieron en una de las más importantes líneas de defensa contra los avances de los yihadistas en el norte de Irak y Siria, obligando a Occidente a reconocerlos como aliados clave en la batalla contra el Estado Islámico. Para el 25 de septiembre de 2017 fue convocado un referéndum de independencia del Kurdistán iraquí que contempla la posibilidad de crear un Estado soberano en las gobernaciones de Nínive, Kirkuk y Diyala. Sin embargo, dicho proceso electoral no cuenta oficialmente con el permiso del gobierno de Irak ni con el aval de otros países como Siria, Turquía, Irán y Estados Unidos, por considerarlo un ataque directo a la unidad de Irak y también una amenaza desestabilizadora a Oriente Medio. Los acuerdos de Sykes-Picot son los Sykes, el británico, y Picot, el francés, pues eran el momento, repartirse el féretro del Imperio Otomano y se divide en la región entre Francia y Gran Bretaña. La región de Gran Bretaña, no hay que olvidarla, fue la que domina básicamente Irak, y los franceses son los que dominan a Siria y Líbano. Esa es la parte fundamental de Sykes-Picot. Hoy estamos viviendo un nuevo Sykes-Picot, eso es real. La cartografía del Medio Oriente se está moviendo y de ahí que el factor kurdo sea, yo no diría preponderante, pero sí diría fundamental, porque juega, ¿no? Ahí está, y está en varios países. Las conversaciones para el tratado Sykes-Picot se iniciaron a iniciativa de la Rusia zarista, primero. 2, se firmó un convenio secreto. 3, antes de que se derrotara al Imperio Otomano. Así es que, y un tratado secreto, todos los agravantes. Más adelante, el tratado secreto fue publicitado, fue denunciado en los dos sentidos de la palabra denunciado por parte de la Unión Soviética, que no solamente denuncia el tratado, no forma parte del tratado, sino que exhibe a Inglaterra y a Francia como imperialistas queriendo apoderarse de los restos del Imperio Otomano. Todo esto dejó a los kurdos, a todos los intereses de todas las partes quedaron del nacionalismo árabe, todos sufrieron precisamente ante esta decisión cupular por parte de dos naciones imperiales que se repartieron y que diseñaron fronteras totalmente arbitrarias, artificiales, que no correspondían. El propio nombre de Irak no aparecía sino en textos antiquísimos sobre la tierra de Arak, y de repente aparece un país nuevo, se dividen a Siria, la parten con el Líbano para que Francia pudiera tener su zona de... Es decir, todos sus intereses geopolíticos. El pueblo kurdo, que no es árabe, que pertenece a la rama iraní de la raza indoeuropea, eso es importante, incluso tienen festividades comunes como el Nauruz, que es la fiesta de la primavera, con Irán. Pues si eso llevan 2.600 años de historia. Es una realidad, es una nación sin país. En 1920, en el Tratado de Sèvres, se les prometió darles el famoso Kurdistán. Y luego, 3 años más tarde, los mismos británicos, en acuerdo con el gobierno iraquí, en el Tratado de Lausanne,
pues ya no le dieron su famoso estado. Y ahí han estado desparramados. Estamos hablando de una población que no se ha hecho una buena estadística. Obviamente los países que los reciben disminuyen el número y ellos los abultan, eso es normal, ¿no? Se habla entre 30 y 45 millones de habitantes. Se encuentran ahora en una situación muy interesante porque a partir de la invasión norteamericana, angloamericana, española a Irak, se desencadenó toda una esperanza por parte de los kurdos, creyendo que ellos iban a jugar un papel fundamental en la eliminación de Saddam Hussein y en la lucha por reconstruir al Estado iraquí en cuanto llegara la democracia norteamericana. Como ellos lo pensaban, estaban muy entusiasmados con esto. Yo, como embajador de México en Irán, hablé con varios de los kurdos iraquíes, iban muy a menudo a Irán por el tema petrolero y estaban muy animados con la idea de que estaba llegando el momento de Kurdistán, el gran momento de unificar a todos los kurdos del mundo. La verdad es que yo tengo la impresión que es excesivo. Hay un sentimiento de autonomista, pero en el campo más bien cultural, el campo de su cultura propia. Inclusive no tienen una lengua común. Los kurdos no tienen una lengua común en las diferentes partes de la llamada Kurdistán, que es una especie de abstracción romántica de lo que quieren hacer algún día en forma unitaria. Yo creo que va a tardar mucho tiempo, especialmente dependiendo de en qué termine esta gran confrontación entre el nacionalismo extremo y la globalización. Los kurdos de Turquía, de Siria, de Irán y de Irak y de Armenia juegan no necesariamente, aunque tienen el mismo objetivo y el mismo horizonte, no tienen la misma sincronía geopolítica. Cada país tiene su propia ecuación de cómo se están moviendo los kurdos. Y bueno, también Alemania les ha proveído de muchas armas. No pueden combatir si no tienen armas. Alemania ha sido uno de ellos. Pero curiosamente Alemania no está a favor del plebiscito. Otra de las consecuencias de la invasión fue la extinción del régimen de Saddam Hussein, pero curiosamente con él desapareció un sistema político secular, un gobierno secular, que era el de Saddam Hussein, un partido político más o menos ordenado, un ejército más o menos bien organizado. Desaparece el ejército, desaparece el partido Baas y, curiosamente, el régimen se convierte abiertamente en aliado de Irán porque dominan los chiíes vinculados con GOM en Irán. Por lo tanto, el ganador neto de esta aventura terminó siendo Irán, que resultó empoderada con la invasión norteamericana a Irak. Por lo tanto, desde el punto de vista de negocios, si Estados Unidos quería crear una democracia ejemplar, no le salió. Si quiso contener a Irán, no le salió porque le dio más fuerza a Irán y le permitió con el tiempo cerrar el arco shia desde Pakistán hasta el Mediterráneo. Crear un enclave de Kurdistán, no creo que les interese tanto el Kurdistán. Estamos creando un enclave que antes gozaba, de cierta manera, de la bendición de Israel. Ahora es más clara. Pero eso hoy, ¿a qué lleva? Es una guerra subrepticia, que no se atreve a decir su nombre, contra Irán. Es decir, yo no veo un estado de Kurdistán en el norte de Irak, donde Irán tiene una gran presencia en el sur de Irak mismo, por la presencia chiita. Esto naturalmente va en contra de Irán, es un jaque a Irán. Digo, si no vemos bien, no hay que olvidar que el ajedrez fue inventado en Irán y en la India, ahí se pelean, no sé quién de los dos lo hizo, pero esto es un jaque a Irán. Digo, y los iraníes lo ven perfecto, pero también aceleran la descomposición de Turquía, que en estos momentos tiene un choque con Estados Unidos, que se ha acercado a Rusia. Este referéndum, curiosamente, se gesta para el 25 de septiembre en el país donde han tenido mayor libertad y autonomía, que curiosamente se las dio Saddam Hussein. Eso a veces se olvida. Y ahí obviamente ahí está la dupla famosa de los kurdos, los Barzani, los Talabani, que ellos también tienen diferentes entre ellos. Ya todo el mundo sacó sus fichas en estas 2-3 semanas
Aparentemente Estados Unidos, ya inclusive el secretario del Pentágono, Mattis, pidió posponer el referéndum, que aquí hay que decir otra cosa, el referéndum es no vinculante. Yo le llamaría más bien plebiscito, no sé por qué le están llamando referéndum, porque un referéndum tiene un poder vinculante, sería plebiscito, ¿no? Obviamente se van a manifestar a favor, eso no queda la menor duda. Aquí el problema es cómo lo aplican. No hay países que lo reconozcan. El único país que está apoyando abiertamente la secesión del Kurdistán, abiertamente lo dijo la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, ellos están a favor de la independencia ya de la parte del Kurdistán iraquí. Yo creo que no había necesidad de hacer el plebiscito. Desde hace 2600 años sabemos que merecen los kurdos su independencia. A pesar de que el norte de Irak es kurdo, esto no cabe la menor duda, el centro de Irak, la región de Bagdad, de Tikrit, toda esa región es sunita. Y ahí están muy adheridos, de cierta manera, a los yihadistas. Pero el sur es eminentemente chiita. Y ahí hay una gran influencia de Irán en el sur. ¿Qué sucedería si empieza la autonomía y luego se van a la independencia? Pues se balcanizaría Irak en 3 pedazos. Eso es muy claro. Y luego veríamos lo mismo un efecto dominó en Siria. Pero lo más grave es el factor en Turquía. Yo así lo veo. ¿Por qué razón? Yo creo que Turquía es capaz de irse hasta una guerra, lo digo abiertamente, en la región kurda de Irak, con el fin de que no se independicen, por una razón, porque esto crea un efecto dominó que sobre todo balcanizaría a la propia Turquía. Una independencia del Kurdistán, que yo creo que sí es legítima, pero el problema es cómo se aplica, ¿no? Desestabilizaría a toda la región. Estamos hablando, sería una nueva cartografía del Medio Oriente. Aquí el problema es de que Turquía les puede cerrar el oleoducto. Irán naturalmente no está a favor, saben que una presencia israelí en la frontera con Irán pues no les va a gustar, sobre todo cuando se está hablando de instalar a 200,000 kurdos de origen judío. Esto es importante, a eso lo acaba de sacar el periódico israelí Haaretz. Las cosas no se saben mucho acá, pues yo sigo la región, pues obviamente la monitoreo, ¿no? Y tengo que ver todas las jugadas. Naturalmente ahí viene un fuerte choque con Irán. Y curiosamente el asunto del Kurdistán ha acercado mucho a Irán y a Turquía, porque ninguno de los dos les conviene un Estado independiente kurdo. Ahora, para esto se necesita la aprobación de las grandes potencias, es decir, no se da si no hay bendición de los grandes. Estados Unidos aparentemente dice que no, pero Estados Unidos juega doble, triple y 10 bandas. Rusia abiertamente ha dicho que no, y a nivel regional, pues obviamente Siria tampoco lo quiere. Entonces yo creo que es un gran barómetro de medición de cómo está la correlación de fuerzas en la región. Estamos hablando que el norte de Irak, donde sí es un enclave, sin duda alguna, kurdo, ahí hay pletóricos yacimientos de petróleo. Y tenían, yo diría, porque ahorita ya se está tambaleando eso, con Turquía. Porque ¿cuál es el problema de esa parte del Kurdistán autónomo de Irak? Cuyos atributos no los tienen las otras partes. Eso es importante, los otros países no la tienen. Pues obviamente es el petróleo, pero no tienen salida al mar. Es decir, el problema del Kurdistán es ese. No tienen salida al mar. Entonces ahí pueden haber represalias muy poderosas. Hoy ellos están obteniendo la mayor parte de sus dividendos, regalías, con un oleoducto que sale de Kirkuk, que es la capital petrolera, Kirkuk, con Ceyhan. Ceyhan es un puerto de Turquía en el mar Mediterráneo. Aquí tenemos un ingrediente que es preocupante para los kurdos mismos, que es el tema relacionado con la política de la República Turca por lo que respecta a los kurdos. Por un lado, hay una buena relación
entre el gobierno turco y los kurdos de Irak, pero no tiene la misma relación fraternal con los kurdos de Turquía. Entonces esto le da una nueva dimensión a la ya compleja situación de la guerra en Siria, con lo cual tenemos un cúmulo de actores que sobrepasan el espacio aéreo de Siria. Es decir, ahora, como dicen en los ranchos en México, éramos muchos y parió la abuela, ya éramos muchos los actores allá y aparece Rusia en su participación activísima en esa zona, que no es nueva. Hoy estamos viendo en Siria, ya ganó el presidente Bashar el-Assad gracias al apoyo de Rusia y de Irán. Eso es clave. Pero hay un condominio de Rusia con Estados Unidos. Es decir, nosotros no podemos perder el juego del Olimpo geoestratégico. Y sí existe, al menos se está viendo abiertamente en Siria. Y en Irak falta por verse cómo viene el acuerdo, aunque ya de hecho el gobierno pues va bien en Irak relativamente. Por ejemplo, si nosotros vemos un factor de poder como es Arabia Saudita, no tenía buena relación con Siria, pero tiene muy buena relación con Irak. Conste, y eso que la mayoría es chiita. Es decir, esto no es tan lineal, son juegos realmente geopolíticos, de intereses. Entonces, sí estamos asistiendo a un condominio de Estados Unidos y Rusia que está conformando una nueva cartografía. ¿Y dónde viene en la parte trasera del carro que conduce Rusia? China, como factor de reconstrucción, con la famosa ruta de la seda. Bueno, en el norte de Irak, hay que reconocerlo, es donde más han ido lejos los kurdos. Están bien armados, reciben muy buenas, tienen excelentes guerreros, están considerados entre los mejores guerreros del Medio Oriente, los famosos peshmergas, que quiere decir que son los que se arrojan hacia la muerte. No son fáciles de someter. Incluso el ejército iraquí, el del país como tal. No olvidemos que Irak, de hecho, es una federación que no se atreve a decir su nombre, pero lo es de facto. Yo siento que los que invitaron a los kurdos a participar en esta guerra lo hicieron con una gran conciencia de que los peshmergas son abiertamente militares natos. Son militares natos, son espléndidos, sus generales son estrategas herederos de Saladino, sus tropas son enormemente disciplinadas, sacrificadas, tienen un sentido enorme de responsabilidad militar y han sido pieza fundamental para el triunfo por parte del régimen de Irak frente a el ISIS. Es interesante ver cómo los que patrocinaron al Estado Islámico en forma indirecta, que es el caso de Estados Unidos, ahora están pidiendo el apoyo de kurdos, quienes colaboran con los iraníes, enemigos de Estados Unidos también, en la lucha contra el ISIS, y con lo que hemos creado todavía a la complejidad enorme de la región, creadora de 3 religiones para empezar, una complejidad adicional con decisiones tan absurdas como la invasión que se verificó en épocas del presidente Bush y con la alianza de la Gran Bretaña y de España. El apoyo de Israel puede ser contraproducente porque va a alebrestar a muchos países de la región. Ahí hay que tomarlo en cuenta. El segundo factor, que a mi juicio es todavía más importante, es de que Turquía le puede cerrar el paso de sus oleoductos. ¿Y qué va a hacer entonces en ese momento? Se van a quedar con su petróleo en Kirkuk. ¿Cómo lo van a sacar? El gobierno iraquí no se lo va a permitir que salga por la región sunita árabe, que es la de Bagdad, y menos por la región chiita del sur, que desemboca en Basora y de ahí al Golfo Persio, que esa sería la ruta idónea. Digo, si fuéramos racionales los seres humanos y no geopolíticos. Bueno, luego, por Siria, ahí quizás habría, ahí sí veo una rendija de conectividad entre los kurdos del norte de Irak con los kurdos del norte de Siria, porque Siria no es adversa, no les daría la autonomía como ellos la quieren. Por ejemplo, abiertamente, pues yo que sigo esto, los kurdos de Siria están a favor de una federación
que no es lo mismo que la autonomía plena y luego la independencia del norte de Irak. Por eso yo digo que son de varias velocidades, aunque tienen el mismo horizonte, la velocidad que te ha tenido los kurdos de Irak es la más rápida. Turquía es donde yo creo que es donde impera el mayor número de kurdos, llevan una guerra civil ya añeja, la mayor parte de Anatolia es una región eminentemente kurda. Han habido atentados mutuos entre el gobierno turco, que es, pues hay que decirlo, es panotomano, muy sunita, muy islámico, sobre todo con el nuevo sultán, que se llama Erdogan, que además se ha acercado a Rusia y a pesar de que pertenece a la OTAN, se ha estado alejando de la Unión Europea y de la OTAN y de Estados Unidos, con el famoso golpe de Estado que la misma CIA había proyectado ahí en Turquía. Entonces son juegos muy complejos, yo diría, con este asunto de que Israel está reconociendo al Kurdistán, o al menos está fomentando abiertamente, el primer ministro israelí, Bibi Netanyahu, lo ha dicho. Ellos favorecen la independencia. Bueno, eso ya hay que tomarlo en cuenta. Esto va a alejar, a mi juicio, a Turquía de su nueva relación con Israel. En pocas palabras, la contradicción que significa querer al mismo tiempo tumbar al régimen de Assad y al mismo tiempo acabar con el ISIS. Esa es una contradicción que es imposible de resolver, por lo tanto, mientras no se resuelve esa ecuación, el asunto de Siria está condenado a mantenerse en forma perpetua. Tal vez estamos en la presencia de una guerra perpetua. Tal vez el gran sueño de los fabricantes de armamentos es que se haya encontrado la posibilidad de tener lejos de Estados Unidos una guerra eterna, una guerra permanente que pueda resistir todo tipo de nuevos armamentos con objeto de mantener una utopía del negocio negro que son el de las armas.